Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Como siempre, quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leo las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explico sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios. Por favor, inscríbase en nuestro canal y comparte este mensaje si te gusta y dame un me gusta para que este mensaje siga circulando. Como dice la introducción de este canal, aquí no hablo de religión ni de doctrinas. Para eso hay muchos canales religiosos en YouTube. Hay templos e iglesias que te pueden ayudar con estos temas. No me considero una fanática religiosa sin ofender a nadie, porque eso no es el mensaje que las Escrituras nos ha dejado, ni fue el ejemplo que Jesús dejó en su paso por la tierra. Pero eso sí, soy una radical creyente en el Dios Elohim, el único creador de todo lo existente, que Jesús es el Señor, el merecedor de toda gloria y alabanza, que nació con una misión dada por Dios desde la eternidad, la cual cumplió al pie de la letra, abriéndonos así la puerta para volver a tener comunión con el Padre que está en los cielos. Y es por eso que me maravillo cuando veo su grandeza en las Escrituras y en mi vida. Como dice lo que hemos aprendido a través del jardín del Edén, que depende del fruto que comas, así te harás uno con él, con el fruto que has ingerido. Yo decidí por mi propia voluntad e intelecto comer del fruto del árbol que da vida plena. Les había prometido hace ya un rato que iba a hacerles un pequeño estudio acerca del origen del idioma hebreo y ya aquí lo tengo. Compartiré un poco de referencia acerca de este idioma hebreo por el que tanto me he guiado en mis estudios bíblicos, ya que este idioma es como todos. Cuando estás aprendiendo un nuevo idioma es un poco muy complicado y por eso pido muchas disculpas si pronuncio mal alguna vez o incorrectamente lo que he citado. Las escrituras originales del Antiguo Testamento fueron escritas en un lenguaje que nació como todas las lenguas, con bases en otros idiomas. El hebreo es una de las lenguas semitas, que son los que vienen de la tribu de Sem, que tiene varias ramas. Entre esas lenguas está la rama fenicia, la rama aramea y la rama que comprende el árabe y el etíope, aunque son diferentes. Se cree que este idioma tiene más de 4.500 años de existencia, considerándose así el más antiguo de todos los lenguajes del mundo. Es un lenguaje polisemático, ya que tiene muchos significados, pero este pueblo no solo hablaba con su lenguaje, sino que eran incluidos sus tradiciones y costumbres. A este idioma se le conoce con el título de los ladrillos de la creación o lengua santa, y ya se imaginarán el porqué. Sus raíces vienen de Mesopotamia, región donde se encuentra hoy día Irán e Irak, lugar donde habitaban los sumerios y donde se inventó la escritura. Su escritura consistía en pinturas y dibujos que representan objetos gráficos del mundo real, e incluso los jeroglíficos inventados por los antiguos egipcios, no mucho después de los sumerios, se basan en este principio. Estas escrituras fueron adoptadas por los cananeos alrededor del año 1500 a.C. Se remontan a los tiempos de la época de Moisés. Y hace aproximadamente 1500 años, quizás más, que se escribió el libro de Éxodos, y hace más de 1700 años que dejó de hablarse este idioma. Se cree que las enseñanzas de Dios se hacían de boca en boca. Por lo tanto, se asume que el idioma que se hablaba era hebreo. Se cree que Moisés fue el primero en escribirlas, ya que él fue un príncipe egipcio muy bien educado, y escribió con símbolos o signos llamados paleo-hebreo, que son figuras o dibujos que están íntimamente ligados con la agricultura, ya que este pueblo era agrícola. Este alfabeto fue reemplazado gradualmente con el uso del arameo. Ahora, después de haber estudiado el jardín del Edén, me doy cuenta del por qué los hebreos tienen un lenguaje agrícola. Y entiendo que es porque esta fue la clase de trabajo que Dios le dio al hombre para hacer dentro del jardín: cuidar el jardín. De manera que si estudiamos su cultura, vamos a entender más el mensaje bíblico. Ahora podemos entender que muchas de las palabras hebreas vienen de este lenguaje fenicio, de estos jeroglíficos o símbolos, que era la manera de expresarse. Tenemos como, por dar un ejemplo, la palabra Rosh, que es representada por una cabeza en el lenguaje paleo.
El agua, por ejemplo, era representada como las olas del mar o de las aguas. El ojo como un ojo, y así sucesivamente. Para pacto y marca o señal, su pictografía era una cruz. Los judíos fueron dispersados debido a los conflictos políticos. A ellos son los que llaman las tribus perdidas de Israel, por las que Jesús dijo que vino a buscar. Y así fueron perdiendo su idioma, ya que fueron adoptando el idioma del lugar donde habían sido llevados. Y con el pasar del tiempo sus hijos iban naciendo y esta nueva generación hablaba el idioma local, no el hebreo. Y así fue desapareciendo el idioma. A partir del exilio babilónico, los hebreos comenzaron a hablar y a entender más el arameo y menos el hebreo, y olvidando su propio idioma, que se cree que se originó en Siria y tiene mucha derivación del fenicio, y es por eso que el idioma hebreo es una derivación del arameo, y es por eso que en las escrituras encontraremos el uso de algunas de las palabras tanto arameas como fenicias. Por ejemplo, se dice que el libro de Daniel fue escrito en arameo. Cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, nos cuenta Nehemías que necesitó quien le tradujera al arameo las escrituras del Torá cuando Esdras las leyó al pueblo. Este idioma se fue extinguiendo poco a poco al pasar de los años hasta el punto que fue considerado un idioma muerto y se utilizaba como idioma litúrgico únicamente, pero sobrevivió gracias a que mantuvieron su uso en la religión judía. Por consiguiente, es muy difícil comprender a un judío si no conocemos su idioma en el que está involucrada sus tradiciones y sus costumbres. Llegó un tiempo en la historia que este idioma arameo competía con el griego, debido a las conquistas de Alejandro Magno. Este idioma ha pasado por muchos cambios o evolución. Hay evidencias que en Judá, en la época de Jesús, dominaba el arameo, especialmente en la zona de Galilea. Así que Jesús probablemente habló arameo, hebreo y griego. El hebreo tiene unas características idiomáticas muy singulares y es primordialmente de verbos. Y es por eso que sus significados son combinados en las raíces del verbo principal de cada palabra y con sus derivados. Las letras son parte del sistema numérico y es por eso que las letras del alfabeto tienen sus valores numéricos. Su escritura y lectura es de derecha a izquierda y su alfabeto tiene 22 letras. Su léxico se basa en el hebreo bíblico y su sintaxis en el rabínico. Hubo un varón llamado Ben Judá, al que le han dado el título del padre del resurgimiento del hebreo en Jerusalén, debido a su tenacidad y al sueño de revivir esa lengua. A pesar que no era un experto lingüístico, él y su esposa decidieron que en su hogar sus hijos hablarían únicamente el hebreo. Y así comenzó todo. Recuerden, los grandes cambios pueden ser posibles comenzando solo con tu núcleo familiar. En 1884, él introdujo nuevas palabras al vocabulario del hebreo moderno. Y 26 años después de su muerte, el idioma fue establecido oficialmente en Israel en 1948. Lo logró. Tienes que leer su historia, es sumamente inspiradora. Y esto es lo que nos cuenta la historia de este lenguaje junto con las escrituras mismas, y es la migaja de pan que yo puedo ofrecerles. Y es por eso que estamos estudiando las escrituras a la luz del original hebreo, ya que nos da la luz que Dios inspiró a sus siervos. Y en realidad, para mí, es muy refrescante, como las corrientes de un río. Con razón Jesús dijo en Juan 7:38 que el que creyera en Él, pero dijo algo que no podemos ignorar. Dijo, el que creyera en Él como dicen las Escrituras. No dijo el que creyera en Él como dicen los hombres o como dicen los peritos teólogos, etc. No dijo eso. Dijo que si crees lo que dicen las Escrituras, entonces de tu interior correrán ríos de aguas vivas. Y hago este énfasis porque hoy en día las personas creen que deben creer solamente lo que dice el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una ley y es obsoleta, lo cual es falso, como que si ellas solas fueran las Escrituras. Cuando Jesús dijo eso, y todo lo que él habló se refería única y exclusivamente a lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, ya que aún no había sido escrito ninguna otra escritura, es decir, el Nuevo Testamento, y era a lo único que se le llamaba escrituras.
cuando en el Nuevo Testamento se refieren a las Escrituras, solo se están refiriendo a lo que ya estaba escrito desde años atrás en el Antiguo Testamento. Las Escrituras del Antiguo Testamento fue lo único que existía y fueron la base que ellos usaron para escribir el Nuevo Testamento, y fue lo único de lo que Jesús hablaba cuando se refería a las Escrituras. Todo lo que todas las Escrituras han dicho de Él, es decir, de Jesús, incluyendo el Nuevo y el Antiguo Testamento, es lo que debemos creer. Yo les recomiendo que cuando lean las Escrituras del Nuevo Testamento, las lean con la mente de los hebreos, no de los griegos, ni de los romanos, ni de los colombianos, porque esa era la mente de sus escritores. Me escucharán muchas veces repetir o hacer énfasis en algunas palabras a medida que avanzamos en nuestros estudios o análisis. Aunque parece todo repetitivo, yo pienso que es necesario para familiarizarnos con el vocabulario bíblico, que es la única forma de aprender, la repetición. Y aquí concluyo con esta historia del idioma hebreo, que seguramente le falta muchísimo más información, pero creo haber tocado lo que nos interesa a este nivel en que nos encontramos hoy por hoy. Usted, por supuesto, si así lo desea, puede estudiar más profundamente su historia, y si desea compartirlo con nosotros, bien pueda, y será muy agradecido. Sin más, yo me despido de ustedes esperando que se suscriban a este canal y compartan este video para llenar la tierra con el conocimiento de Dios. Recuerde de no quedarse con la sal que Dios ha puesto en usted, ni esconda la luz que Dios le da. Bendiciones. Shalom, shalom.